¿Cómo están? Buenas noches, un gusto saludarles. Estamos hasta ahora en Touch por Radio Touch TV para todo el país. En día jueves, muy noticioso, y donde tenemos una gran invitada en el día de hoy. Don Juan Carlos Ávila, un gusto tenerlo con nosotros. Hola, mucho gusto, New York encantado Times, nuevamente como estar acá. siempre, ahí don Juan Carlos Ávila. Don Lucas Blacet, Movimiento Libre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y nos vamos de inmediato con nuestra invitada que está por ahí. Maxi Prieto en los controles, como siempre, gracias. Y un saludo especial a don Edgardo Díaz, que estábamos recién conversando de la vida y poniéndonos mal genios también con las cosas que están pasando. Gran invitada, constituyente, periodista, ya nos está apareciendo acá por la pantalla, ex candidata a la presidencia y además terriblemente buena onda, porque habíamos conversado por WhatsApp, después nos topamos en la calle y ahí estuvimos conversando y dijo: yo voy a estar en Restaurant Touch, y hoy día está con nosotros Beatriz Sánchez. Gracias por estar con nosotros, Bea. Hola, ¿cómo están? Un gusto. No, el gusto de nosotros de tenerte acá con nosotros en un día muy especial y muy noticioso en la Asamblea Constituyente, así que ahí vamos a estar conversando. Pero antes de entrar a lo que fue el día de hoy, porque ya se empezaron a trabajar con temas importantes de la ciencia y la cultura para nuestro país, estamos próximos a cumplir 2 meses. Tu experiencia, ¿cómo la evaluáis hasta el momento? Uy, ha sido bien intenso por varias cosas. Creo que ha sido una experiencia nueva en todos los sentidos, no solamente como experiencia de trabajo distinta, sino que como una experiencia nueva de reconocimiento del país, además, de lo que significa un proceso como este, de partir de cero, de lo que se está haciendo, de entender un proceso, además, de convivencia de personas, agrupaciones distintas, de una forma de empezar a hacer política o convivencia política distinta. Entonces ha sido bien intenso. Creo que se ha avanzado harto para haber partido quizás desde nada, ¿no? Crear un reglamento propio para poder tomar decisiones es mucho más difícil de lo que se ve en el papel, sobre todo porque se tiene que votar por 155 personas. Y es lo que se está haciendo, es a lo que aludían ustedes a propósito de la palabra reglamento. Hay una comisión que ve reglamento, pero en realidad somos 8 comisiones distintas que estamos construyendo una especie como de libro gordo, le digo yo, que va a ser el que va a dejar establecida la forma de funcionamiento de la convención de aquí hasta que termine de todo su desarrollo, ¿no? Y todo su trabajo hasta el próximo año. Y eso es lo que está en estas 2 semanas, y por eso yo creo que la intensidad ha ido como aumentando, increciendo así. En estas 2 semanas tiene que quedar terminado ese reglamento. Yo estoy en la Comisión de Comunicaciones y ayer terminamos de votar el reglamento y tenemos que terminar de hacer como el manual, y están todas las comisiones en lo mismo. Entonces sí, se pone más noticioso, quizás más difícil de explicar los procesos, porque todo después tiene que pasar al pleno, después lo vamos a ir conversando, pero sí se están tomando decisiones que van a repercutir mucho en cómo se desarrolla la conversación sobre lo que se llaman los temas de fondo que vienen a continuación. Vean, antes de dar la palabra a Pato, a Lucas y a Juan Carlos. El lunes estuvo el Pato Fernández acá con nosotros, estuvimos conversando bastante. Mi coordinador de comisión. Claro, que era panelista el Pato acá, pues, y siempre se da una vuelta y todo el tema, y nos ponemos a conversar por harto rato. Una de las cosas que a él le molestaba, porque ahí tocamos 2 temas, era que se hablaba mucho de la prensa hacia afuera con respecto a que no había diálogo, y él planteaba que se había avanzado harto en el diálogo y que se destacaba solamente lo negativo. ¿Cuál es tu punto de vista ante eso? A ver, yo creo que tenemos conceptos distintos de lo que significa el diálogo. Y yo creo que a mí me encanta resituar la conversación. Yo creo que aquí hay 2 aspectos de lo que decía a lo mejor el Pato Fernández. Yo no escuché la conversación, pero respondiendo a tu pregunta, creo que hay 2 aspectos. Yo creo que, por un lado, hay una información tendenciosamente negativa hacia la convención, y que muy alimentada además a propósito de una columna que salió en CIPER, muy interesante, de un estudio que hizo en la Universidad Católica de Valparaíso a propósito de cuánto había de cierto que había una campaña orquestada y financiada para desprestigiar a la convención, con hashtag como Circo Constituyente, que caló muy hondo y cosas así, y que se fue instalando un cierto libreto por la gente que yo le llamo así, la derecha del rechazo, que está dentro de la convención, pero también todos estos poderes fácticos de la derecha de afuera. Instalaron un libreto muy, muy preciso, creo yo, y que ha sido muy
muy duro con la convención, de una convención floja, ¿no? Que no trabajaba en los primeros días, después que quería privilegios, después que se subió el sueldo, y así fue como un libreto bien como claro, ¿no? Los primeros días, un libreto comunicacional, diría yo. Eso por un lado, y claro, una que está adentro y que era muy vertiginoso el trabajo, de inmediato, yo no fui tan consciente de eso hasta que no lo vi después, ¿no? Pero que pasaba como un libreto muy clarito. Eso es una cosa. Lo otro, que a mí me encanta redefinirlo, es que creo que entendemos por diálogo algo como estar en una mesa tomando té y todos amigos y conversando plácidamente, ¿no? Y como que ese es el diálogo esperable. Y la verdad es que la democracia es tensión y conflicto. Y quiero sacarle lo negativo de la palabra conflicto. Acá hay intereses distintos y hay formas de acercarse a los temas que son distintas. Entonces, va a haber diálogos ásperos, va a haber diálogo intenso y tenso. Y eso es diálogo igual. Eso también es conversación. Cuando se habla de manera como nostálgica por algunos sectores, que yo no comparto, de esta como política, gran política de los acuerdos de los 90, yo siempre señalo que esa no era una política de acuerdos de los 90, era que un sector minoritario que tenía todo el poder se imponía sobre otro. Entonces ahora se está generando un diálogo de verdad y el diálogo es tenso y genera momentos de fricción. Entonces yo diría que eso sí pasa harto en la convención todo el rato. Y bienvenido, así es. Y a propósito, y justamente por ese diálogo intenso y de todas estas características, es que hemos ido logrando ponernos de acuerdo y estamos a punto de cerrar un reglamento de funcionamiento entre 155 personas de fuerzas muy distintas y que no nos conocíamos. Lucas. Sí, cuando te escucho, Beatriz, hola, un saludo. Hola. Pienso un poco en la filosofía de Carl Schmitt, que de alguna forma inspira harto a Atria. Por sobre otra que podría inspirar quizás una línea, me parecería más buritzista de Habermas, de la democracia más deliberativa de alguna forma, porque son dos formas de entender este conflicto, una como que hay choque de fuerzas políticas, pero la idea de la constituyente y sobre todo la idea de los 2/3 original era justamente generar que hubiera, y a Pato Fernández lo escuchamos muchas veces acá también hablar sobre que iba a haber un incentivo más allá de bancada, sino de diálogo. ¿No hay una autocrítica también con respecto a todo esto que hizo este plan orquestado del que hablas, de que también le dieron material muchos dentro de la constituyente, y cómo ve hacia el futuro la posibilidad de quizás que se vaya construyendo ya con un ánimo un poco más calmado una constitución donde equipamos todos y no una donde quizás sea un grupo donde impone sobre otro, porque mayoría política tienen, ¿cierto? La gran parte de la izquierda, que sé que son muy diversas, la izquierda, una izquierda liberal a una izquierda dura, ¿cierto? ¿Cómo ve la posibilidad de que finalmente se vayan moderando con el pasar del tiempo? Yo igual ahí me hago una pregunta. ¿Qué es que se vaya moderando la discusión? Básicamente que las voces más que gritan más, si se quiere, voy a ejemplificarlo súper duramente con lo de la lista del pueblo, que fue, cierto, la mayor novedad por la cantidad de votos que sacaron, principalmente por ser una fuerza política nueva, por cómo se vivió desde el momento que se asume, cierto, con Carmen Gloria, cierto, se llamaba la Carmen Gloria Valladares. Carmen Gloria Valladares, la diosa república encarnada. De alguna manera, todo ese momento que se vivió, esa tensión que se vivió, luego nos encontramos, ¿cierto?, con un momento donde parecía mucho más tenso, donde uno decía, ¿cómo estos 155 se van a organizar? Pero finalmente, los que esperamos, yo quizá ahí podría caer dentro de la derecha del apruebo, los que esperamos que sí sea una constitución donde todos nos sentamos como yo voté apruebo, y me hubiese gustado, no sé, quizá algo más esquellístico, si es que uno lo quisiera poner en palabras de constituyente, y menos lista del pueblo, si uno jugando con las caricaturas, obviamente, pero para que se entienda. A ver, yo tengo una visión distinta a como la plantea, por eso te quería preguntar a qué iba, y no era una pregunta como capciosa, no, era una pregunta de verdad, porque yo tengo una lectura distinta, a propósito de lo mismo que decía antes.
Creo que la convención tiene una característica distinta, y a mí esto de verdad como que me explota la cabeza. Me parece de las cosas más interesantes que están pasando, y creo que se está haciendo una innovación política muy, 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 muy como con ganas como a mí me dan ganas de agarrarla, ¿no? De repente uno está demasiado dentro para poder como verla como mejor, pero creo que pasan varias cosas adentro, y por eso a mí me gusta mucho lo que ha pasado hasta ahora y cómo hemos ido avanzando, que es que hay fuerzas muy distintas, si bien hay una izquierda, si tú quieres, que es diversa y que viene de lugares distintos, que es mayoría, y es mayoría bien amplia, porque efectivamente lo que llamamos el oficialismo o la derecha, y ahí la derecha en amplio, porque la derecha también, yo no la metería toda en el mismo saco, por eso yo hablaba de la derecha del rechazo. Hay una derecha del rechazo muy claramente, yo no sé yo creo que va a permear sus bordes en algún momento, pero por lo menos ahora uno la ve muy, muy, muy clara, una derecha del rechazo, y hay una derecha distinta, dentro de quienes son de derecha, que no alcanzaron a llegar al tercio. El resto de las fuerzas está efectivamente, está separada, digamos, es una izquierda gruesa, que yo creo que en los temas que se llaman de fondo, a los que vamos a entrar seguramente en las próximas 2 semanas, 3 semanas, en lo grueso estamos más o menos en la misma vereda. Creo que estas fuerzas se expresen de una manera donde habitualmente no lo hemos visto, pero no lo hemos visto ¿por qué? No porque haya un cambio rotundo en Chile, sino porque es primera vez que ciertos sectores de la población llegan a un lugar de poder. Entonces me parece que es interesante que las discusiones se expresen formas distintas. Y yo lo veo muy claro, por ejemplo, y a mí eso me parece muy interesante, con los pueblos originarios. Hoy día los pueblos originarios son actores y actrices o actoras políticas dentro de la convención. Y es muy, para mí ha sido así, bien, no sé, todo un proceso de aprendizaje de cómo sus tiempos políticos son distintos, de cómo su diálogo político es distinto, y cómo hacemos una convivencia donde, con cero romanticismo, nos tratamos como sujetos y sujetas políticas iguales. Y eso para mí es innovación pura de la política, ¿no? Y yo creo que siempre hemos tenido una visión de la política en Chile, o de quienes ejercen la política en espacios políticos, de un solo sector y de una sola forma, y con ciertas formas que entendimos que eran como las formas republicanas, las formas de la política, y que hoy día que hay que en un órgano donde se expresa mucho mejor lo que es Chile, como que no fueran, ¿no? Y yo discuto eso, porque ahí está representado no todo Chile, absolutamente, pero mucho más Chile de lo que estaba en otros, o de lo que está en otros lugares. Entonces aquí hay discusión y hay formas políticas, y me encantaría que la República se reconociera por este lugar. Si hemos llegado a este punto, creo que es porque hemos tenido la capacidad de ir avanzando, entendiéndonos en un diálogo que ha sido, insisto, distinto al que estamos acostumbrados, pero porque está reconociendo hoy día por primera vez a actores y actoras que no estaban en órganos de poder. Vea, antes de la palabra Juan Carlos, y después te voy a dar los saludos a la gente, estamos en vivo, mucha gente me escribe, hay un sinónimo constante, vea seca, 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 además, como le gusta el fútbol, bullanguera es la Beatriz, pues, ¿no? Entonces ya tiene acá tiene el lado del conductor y estamos al otro lado. Oye, Beatriz, hoy día se aprobó la Comisión de Permanencia que incorpora la ciencia y la tecnología, las artes y la cultura. Pero Alberto Abarza ganó medalla de oro en los Juegos Paralímpicos en el día de ayer. Dentro de la historia y yo que vengo del mundo del fútbol, con escuelas de fútbol de niños, después te mandaré una foto, pero eso es segundo plano. Uno de los temas de Alberto fue que él tuvo que vender la mamá a la casa para poder costear el tema, y me alegra que asientas porque sabes, eso es muy importante, para poder participar, porque de hecho en la piscina de Ñuñoa del Estadio Nacional era 19 grados y él tenía que tener de 24.
se están aprobando cosas y la gente del deporte muchas veces me pregunta ¿y en qué momento el deporte va a aparecer en la Constitución de nuestro país? Porque solamente una vez sale nombrada en la Constitución antigua el deporte y resulta que es lo que más necesitamos porque influye en muchas cosas. ¿Cuál es tu punto de vista ante eso y cuál es la esperanza que podemos tener para temas deportivos? Sí, mira, qué bueno que me lo preguntas porque justo a propósito de ese Twitter que pones del Nacha Churra, hoy día se están tomando estas definiciones grandes de los temas a los que nos vamos a dedicar y dentro de las y los constituyentes del Frente Amplio, yo soy Frente Amplista, somos 16, está Damaris Abarca, ella es campeona sudamericana de ajedrez y dentro de sus principios, ¿no? Para llegar a la constituyente está el deporte, ¿no? Como un derecho fundamental a propósito de una vida saludable, pero a propósito también de un derecho que tiene más que ver con una asociación a la salud, sino con un derecho a la ciudad, con una perspectiva más amplia. Y creo que hay muchos temas, y yo creo que es interesante abordar la temática de la constituyente, porque creo que hay muchas luchas que quieren verse reflejadas en la Constitución, ¿no? Y creo que no todo va a quedar como en comisiones que tengan el nombre específico de cada una de las luchas, y yo creo que hay que ser consciente de eso, ¿no? Va a haber una tentación o que me parece muy legítima en todo caso, de muchas personas de que su tema en específico quede, ojalá, y vaya como con nombre y apellido en una comisión, en una subcomisión, pero eso, y que el nombre específico de su lucha particular no quiere decir que no se trate en la Constitución. Entonces, a propósito de lo que destacaban de esa comisión bien interesante que va a tomar temas así del futuro también. Entonces, creo que viene un momento bien particular a propósito de la pregunta que me haces, que sí, por lo que yo he visto, hoy día estamos viendo las comisiones, por lo menos lo que va en reglamento son comisiones grandes, que creo que son 7. Falta poner como los temas a tratar dentro de esas comisiones. Entonces, no me quiero adelantar porque yo sé que había intención de una de deportes, ¿no? Y que iba como el derecho al deporte, y que lo asociaban a un derecho más grande respecto a no solo una vida saludable, sino como un derecho al espacio de movimiento, en fin. Pero, bueno, eso lo saben más bien técnicamente la gente que se dedica a eso. Pero no quiero casarme con nada todavía. ¿Por qué? Porque el reglamento tiene varios pasos a seguir y todavía no se han definido todas las subcomisiones o las temáticas que muestran un ejemplo general de lo que cada comisión va a tomar como objetivo, y no necesariamente que ese listado no mencione algo quiera decir que no se va a hablar sobre ello. Yo creo que hay que ser bien precisa en eso, porque muchas veces la gente va a mirar y va a decir, oye, pero acá no están hablando de esto, no se va a hablar. No es eso, precisamente. Y también aclaro que hay cosas que van en la Constitución y cosas que no van en la Constitución, que hay una discusión constituyente y otra que tiene que ver más bien con cuerpos legales que se desprenden de la Constitución, ¿no? Y que todo lo que se está sancionando hoy día, a propósito de lo que preguntabas con el reglamento, lo está viendo solo la Comisión de Reglamento. Tiene que pasar para discusión al plenario. Cuando hablamos del plenario, eso es cuando estamos las y los 155. Entonces queda todavía una discusión para decir ya, estas son las comisiones, estas serán, si es que hay subcomisiones, estos son los temas, y ahí tendremos a lo mejor una mirada más fina de cómo vamos a ir tomando los temas. Juan Carlos, te dejo con Bea. Sí, mucho gusto, Beatriz. Hola. Quisiera volver un poquito al primer punto de la desinformación o de esa campaña, un poco del terror, ¿no es cierto? Entendiendo que cuando un candidato a diputado o senador participa, ¿no es cierto?, y sale electo, sabe dónde tiene que ir a sesionar, sabe dónde tiene que ir a trabajar, sabe que tiene una oficina, sabe lo que tiene que hacer, sabe cuáles son las normativas, y obviamente cuando sale la constituyente y salen los candidatos, obviamente al no haber reglamento se prestó para muchas cosas. Ya desde tu punto de vista, que entiendo que estás en la Comisión de Comunicaciones, sí. ¿cuáles son los pasos que van a seguir desde el punto de vista comunicacional para que no dejar espacio, digamos, a desinformación y no tener estos espacios
que generan estas campañas de terror? A ver, como periodista, como la periodista que soy, y yo lo digo así porque estaría en la política hoy día, pero nunca deja de ser periodista. Mis amigos y amigas periodistas me decían, pero ¿cómo no hay como una dirección de comunicaciones? Entonces yo le decía, bueno, no, pues no hay, tenía que crearse. Entonces la Comisión de Comunicaciones lo que está haciendo hoy día está viendo varios aspectos que no estaban. Uno es crear una estrategia comunicacional. Dos es armar un organigrama de lo que sería una Secretaría de Comunicaciones y cuáles son las necesidades de esa Secretaría de Comunicaciones. Tres es echar una mirada e impulsar el que se pueda tomar la página web y tenga todos los contenidos y de manera transparente para que efectivamente estén ahí y la gente los pueda ubicar. Desde los contenidos de transparencia como, por ejemplo, cuántas veces voy a la sesión, si llego puntual o no llego puntual, con quiénes me he reunido, hasta que se puedan ver en vivo y por el canal de YouTube todas las comisiones, ojalá en línea, en el momento que se están desarrollando, que se desarrollen bien las redes sociales y que esté toda la información ahí de fácil lectura, que esté todo, que empiece a funcionar todo lo que sea archivo, para que quede un registro en el Archivo Nacional de todo lo que se ha hecho. Esto es muy importante, no solamente por un registro histórico, sino que cuando se hace una constitución es muy importante muchas veces ver los apuntes, lo que se dijo, para ver el espíritu de lo que quedó en la constitución. O sea, es muy importante para lo que viene después, para la aplicación de la constitución a futuro. Y todo lo que tiene que ver con un aspecto que es parte de, creo yo, de lo nuevo que está generando este órgano, que es toda la traducción a las lenguas originarias, a que esté en lenguaje de señas, a que podamos dar un estándar internacional en acercar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad a estar informadas plenamente de lo que pasa. Entonces, todo esto está viendo la Comisión de Comunicaciones. Hoy día, por ejemplo, no hay una estrategia comunicacional para que hable la convención. Entonces, todo lo que aparece en los medios tiene más que ver con algo reactivo de lo que le preguntan a la mesa de la convención, o sea, a la mesa que de alguna manera nos representa a todas y todos, que es la presidenta Elisa Loncón, el vicepresidente Jaime Baza, o cada uno de nosotros y nosotras cada vez que hablamos, ¿no? Eso rellena un poco lo que está haciendo la convención. De a poco nosotros hemos ido tratando de organizar desde la Comisión de Comunicaciones y por eso hoy día los martes y los jueves todos los coordinadores dan un punto de prensa, entregan información a los medios que están en la convención, la presidenta y el vicepresidente dan puntos de prensa todas las semanas para informar de lo que han hecho, en fin, pero no hay una estrategia comunicacional que se aplique, ¿no? Y que haya una voz de la convención que vaya contando con una forma en específico lo que es la convención y que hable esa convención. Y yo creo que eso es súper necesario. Ahora, contando con todo eso que va a ayudar con cápsulas informativas, lo que puede hacer la web, las redes sociales, ojalá hacer convenios con los máximos medios posibles para ir depositando estas cápsulas, en fin, todo lo que sea necesario. Creo que están los medios de comunicación con su propia línea editorial. Y ahí, bueno, no hay tanto que hacer, ¿no? El problema es cuando tú no tienes esa voz de la convención, ¿no? Ese relato de la misma convención, que es como lo que pasa hoy día, que no lo tenemos tan claro. Entonces, eso es lo que estamos construyendo desde la Comisión de Comunicaciones y dar como más instrucciones, digamos, a toda la gente que es la llamada a hacer vocería de la convención, como los coordinadores y coordinadoras de las comisiones hoy día, como la mesa, en fin. Entonces, estamos en esa tarea que creo que es una tarea primordial y principal. Creo que la pega comunicacional muchas veces es como lo que se mira al último, ¿no? Pero para que un proceso como este no solamente tenga el éxito de que se pueda construir y que al final sea aprobado y que la gente sienta propio, ¿no? Necesita una conexión con la ciudadanía que tiene varios aspectos. Uno de ellos es efectivamente este enganche emocional que tiene mucho que ver con la comunicación, que es a través de lo que tú informas a los medios de comunicación formalmente, pero también con acciones comunicacionales, donde la convención se muestra como lo que es. Entonces, todo eso lo estamos viendo desde la Comisión de Comunicaciones y que va a quedar reglamentado y a través también de un informe tipo manual para que se aplique de la Secretaría de Comunicaciones.
Vea, en honor al tiempo, porque ya estamos por terminar, y te mando los saludos a la gente, Juan Sánchez, la Vale Cortés, Cristian Reyes Medel, mi querido amigo, el doble de Elvis, que está ahí mandándote saludos, que eres seca y lujo de invitada, todo, dándote todo buena onda. Yo leo cuando hay mala onda, así que no creáis que lo estoy filtrando, yo leo todo. Así que todo es buena onda hacia ti. Te tengo que hacer la última y te dejo invitada alguna vez acá al estudio, estamos acá en Ñuñoa, y entiendo que vives en Ñuñoa porque tengo un amigo en común, Eduardo Martínez, Lalo Martínez, el Chuncho Martínez, así que ahí, para que en algún momento podamos estar acá. Te quiero sacar de la constituyente, porque fuiste candidata presidencial, y tú has nombrado cosas que yo lo encuentro súper potentes. Comunicación, aterrizar el tema a la sociedad. Planteaste recién el tema del diálogo, que se habían acostumbrado en el fondo a ser elitista. Esta es la forma republicana de hacer política y no de las otras. Fue todo lo que tú dijiste dentro de la conversación. Y yo te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué puede entender el ciudadano a pie? El mismo que va y el obrero de la Contru, el que trabaja asesorado al hogar, el que gana el mínimo, cuando se le dice, por ejemplo, que tiene que seguir trabajando, que se interiorice, que vote, que lo hacen ir a una primaria, que después no van toda la primaria, que después lo hacen ir a una consulta ciudadana, donde además se gasta plata, sobre todo en la primaria de parte del Estado, y después este lunes nos encontramos que teníamos casi la misma cantidad de citados para el partido de Chile con Brasil como candidato a la presidencia de nuestro país. ¿Qué puede entender eso la gente cuando ocurre ese abanico y tú empiezas a decir, pero cómo, po? Y se gasta plata y la gente dice, pucha, ¿hasta cuándo? Y entran todos en el mismo saco, que fomen la política. ¿Qué podrías tú decir ante eso? Ay, pucha, creo que hoy día el ejercicio de la política, incluso la palabra política o político, está muy, muy depreciada, de hecho. Pero la organización humana creo que es compleja. O sea, lo estamos viviendo nosotros en la convención. Creo que lo han experimentado en carne propia todos los colectivos que llegaron como independientes, porque entienden que organizarse humanamente es complejo y organizarse alrededor de ideas políticas es muy complejo también. Lo está viviendo la misma lista del pueblo, ¿no? ¿De qué manera lo está viviendo? Entonces, creo que hoy día todo lo que hemos visto, todo este desfile que dices tú, de hecho, el mismo caso de los dos candidatos hoy día, uno que tenía las firmas, pero no sabía que no podía inscribirse porque estaba la ley antidíscolo antes y quedó fuera de la carrera presidencial, y el otro candidato que lo presentó la lista del pueblo, pero que tenía 23.000 firmas de personas apoyándolo que habían firmado ante un notario que murió a principios de año. O sea, van a pasar esos antecedentes a fiscalía para que los investigue. Bueno, lo que demuestran es todo esta mala situación en que está la política, ¿no? Como en la depreciación pública de la política, donde hoy día como estas formas de entrada o qué hace o quién hace o cómo se hace, empieza como a borrarse, ¿no? A que esté como todo explotado, o que para alguna gente sea como un juego. Entonces, y yo creo que tiene que ver con eso mismo, con que hoy día si estamos en este proceso constituyente, y por eso yo hablaba de esa innovación política, creo que si estamos en este proceso constituyente es justamente porque la política estaba en el suelo. Ahora, no hay otra forma de resolver lo que nos pasa, o por lo menos yo no creo en otra forma que no sea una vía democrática. Y eso es discusión, eso es sentarse a dialogar. Insisto, el diálogo y la democracia es conflicto, no digo que esto sea así como con una tacita de té, digamos, ¿no? Pero no hay otra forma que deliberando y conversando entre nosotros y nosotras. Yo no creo en otra forma. Entonces, y cuando tú miras este proceso, tiene un poco que ver con eso. ¿Pero por qué llegamos a este proceso? Bueno, porque la política rebotó. Ahora, si tú dices, la política rebotó y estamos en un proceso político, bueno, sí. Ahora, tratamos de que este proceso político lo que haga es que le dé una vuelta a la política, que pueda, por ejemplo, abrirla a otros actores y actoras. Yo creo que eso es muy importante.
a que la gente sienta que uno toma decisiones, dos, puede participar de un lugar donde antes le decían que no. Y eso yo creo que va a terminar, eso es lo único que puede hacer que se fortalezca este espacio de la política. Si no, esa depreciación, cuando la gente no pesca, cuando la gente se desentiende, como hoy día pasa, donde más de la mitad de la gente simplemente no vota, no participa, lo que pasa es que se torna una zona bien gris, donde hay gente que cree que esto es un leseo, ¿no? Donde no se lo toman en serio, y eso yo creo que no solamente afecta a la persona puntual, yo creo que afecta a todo este sistema político. O sea, por ejemplo, que hoy día haya un candidato que van a denunciar a la justicia porque fue con firmas que, con un notario que había fallecido a principios de año, u otro que en el fondo se creó un partido muy, muy rápido y se presentaron 2 candidatos al mismo tiempo y uno tuvo que salir, bueno, todo esto entre Parisi y Lorenzini. Todo esto yo creo que no los afecta a ellos nomás. Yo creo que afecta a todos, tal como tú decías. Porque la gente dice, oye, pero ¿qué es esto? Esto es como un chiste, ¿no? Y yo creo que por eso le hace súper mal a todos y a todas. Y hay algunos y algunas que nos tomamos esto bien en serio. Entonces yo creo que lo único que salva la política es la misma política, pero cuando tú puedes lograr que la gente se sienta que efectivamente es parte de ella y no solo espectadora, y eso es cuando la gente tiene real poder de decisión sobre lo que le pasa, y cuando la gente participa, y no es la que le dicen, no, mira, tú quédate ahí, yo participo por ti, yo sé más que tú. Y yo creo que por eso este proceso constituyente y la composición de la constituyente es tan importante para lo que viene. Beatriz, te quiero dar las gracias por la buena onda. Yo me acuerdo la última vez que hablamos, te pillé en la calle, parecía casi un abordazo. Yo, por huérfano. Claro, un abordazo. Claro, así que te doy las gracias y te dejo cordialmente invitada porque nosotros retomamos en octubre, nos vamos a dar septiembre un poco para descansar y en octubre que podáis venir acá al estudio. Y de verdad... No, yo feliz. Además que en octubre ya están los temas de fondo, así que va a ser muy interesante. Así que las mejores energías para ti y toda la buena onda. Nos vemos. No, a ustedes, lo pasé muy bien. Te dejo a los 3 un beso. Muchas gracias. Chao, que te vaya muy bien. Suerte. Chao, chao. Complejo Deportivo Mundo Sport, Avenida Líbano 5001, Macul, cancha de pasto sintético, piscina, salones de evento, próximos salones de pool también, pues nos estamos choreando del fútbol. ¿Qué le quedó, don Lucas? Que usted está ahí medio complicado, por eso le di el pase para partir y se va por la retórica de Freud. ¿Pero qué pasó? ¿Qué duda le quedó? No, era un poquito lo simbólico de ahora. Ella fue el corazón un poco del Frente Amplio en su primera candidatura, cuando recién se armó el Frente Amplio. Fue un poquito un rol medio como una neo-Bachelet, por así decirlo, en el sentido de que unió a liderazgos que eran muy complejos. Y claro, daba la sensación de alguien como con menos ambición que la generación que venía, y un poquito por qué Jackson y Boric de alguna forma le frenaron la mano a Mayol, por ejemplo, ¿cierto? Y ahora yo creo que quizás la gran misión de Boric, como un poquito siguiendo la posta de la Bea Sánchez, es pasar a segunda vuelta y dejar a la Concertación out. Que Beatriz Sánchez estuvo súper cerca con Guille, o sea, tuvo un par de puntos. Muy cerca. Y probablemente si las encuestas hubiesen sido más cercanas a la realidad, la sensación de apostar, de votar a ganador... Hoy sería distinto. Sí. Oiga, me gustó su bolerón, está bien clever. Muchas gracias. Está clever. Muchas gracias. ¿Qué sensación? A mí, yo le digo, si a mí hay algo que me gusta de la gente que trabaja en política, es cuando me aterrizan los temas tipo calle. Y ahí conmigo entran en muy buena onda. Así que yo no sé qué le pareció a usted la conversación con Beatriz. No, bien. Bueno, sobre todo por mi pregunta con respecto a la parte comunicacional, porque a la constituyente le han dado muy duro. Está como Poyet. Le da duro. No mezclemos. ¿Cómo usted le da duro a Poyet? Alegrías con pena. Pero usted le da duro a Poyet todos los días. Intentamos que no. Ya. ¿Ya? Bueno,
lo que traté de explicar bien resumidamente, cuando tú tienes un universo de candidatos, ya sea concejales, alcaldes, diputados, senadores, core, etcétera, 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 ya de alguna forma todos cuando ganan saben qué es lo que tienen que hacer, saben un poco de lo que hay que hacer. Pero los constituyentes no tenían idea desde el punto de vista de cuál era la metodología. No, porque simplemente no existía esa metodología. Y una de las cosas que fue, si no me equivoco, Lucas, según creo que la ley es la 12.200, 12.100, no sé, una por ahí anda, que indicaba que lo primero que tienen que hacer los constituyentes es plantear las reglas del juego antes de empezar a hacer la constitución misma. Y bueno, y eso generó un espacio de ataque prácticamente de que no trabajaban y por una completa desinformación. Así que me parece muy bien lo que nos contó Beatriz Sánchez con respecto a la Comisión de Comunicaciones para transparentar y mostrar todo lo que se hace al interior y cómo se van a tomar las decisiones al rellenar, ¿no es cierto?, esta hoja en blanco. ¿Le sorprendió lo de Meo el domingo en la noche? Tenemos hartos candidatos a la presidencia. Menos ya. Y dos menos. Sí. ¿Pero le sorprendió? ¿Lo esperaba? ¿Cómo lo tomó? Y yo creo que se lanzó por dos razones. Uno, por la baja convocatoria de la consulta ciudadana. Y yo intenté ir a votar, no pude. Mucha gente no podía, así que me imagino que esa baja participación le quitó legitimidad al proyecto. Y segundo, la victoria de Proboste sobre Narváez de alguna forma volvía a poner a la demócrata cristiana, ¿cierto?, como la candidata, lo que fue una cosa histórica, facilita a Meo, ¿cierto? Él nació contra Frei de alguna manera, claro. Participar. Ahora, creo que fue de un egoísmo brutal. Terrible. Se salió, dicen ahí que se funó, ¿cierto?, a los otros candidatos que iban en su lista. Se bajó Guillé, se bajó Peñailillo, y finalmente todo porque probablemente va a usar esta candidatura presidencial para gritar a los cuatro vientos básicamente la resolución judicial del otro día. O sea, para decir, oye, no se queden con la impresión de que era culpable, soy inocente, miren, acá estoy participando. Que no es menor en todo caso. Me aprendí un par de datos freak ahí y sale con frases ingeniosas, porque el tipo tiene una lengua de plata, ¿cierto? Sale con frases ingeniosas cada vez que lo entrevistan, entonces va a estar. Ahora, ojo, yo creo que los que van a quedar cuartos, o sea, los últimos, cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar, van a ser candidatos que se están repitiendo el plato. José Antonio Kast, Parisi, Artés y Meo. Y los tres que van a salir primeros, ahí veremos el orden. Mira la foto que nos puso el Maxi. Van a ser Notable. justamente Contingente, que van a ser candidatos actualizados. Tres candidatos que Gracias, Maxi. que vienen por primera vez, cierto, que es Boric, Sichel y Jasna Proboste. Ahí igual queda como Boric como el líder en esa foto, ¿ah? hay tendencia ahí. Dentro estaba mirando que José Antonio Kast fue diputado por San Bernardo. Él fue diputado por San Bernardo en su momento. Parisi no tiene historia, Proboste presidente del Senado, Sichel miembro del gobierno de Piñera y antes de ser Marco Enrique fue diputado también en su momento. Un periodo. Y lo más allendista que tiene es que se vuelve a lanzar por cuarta vez. Debe ser ahí una de las cosas más allendistas. Boric, diputado. Sí, pero con la diferencia que partió con un 20%, después su segunda elección un 10%, después su segunda elección, su tercera un 5%. Claramente no va a sacar más del 2,5% en esta elección, que es lo que está diciendo la más tendencia. de 2.500 millones de pesos costó la primaria. Yo no entiendo para qué se hace primaria si vamos a tener una primera vuelta con 7 candidatos, que en el fondo pueden haber sido 9 y después van a llegar los mismos 2. Porque no le veo sentido hacer una elección presidencial con 7 candidatos y gastarte 2.000 millones, hacer votar a la gente, si después va a tener que volver a votar en diciembre. Sí, pero lo que pasa es que la primaria es un acto republicano que hay que respetar. Entonces, cuando pero lo paga el Estado eso. Está bien, pero es parte de la regla del juego. Pero los lemas son los que entran por el costado. Porque si entraran candidatos por el costado que realmente fuesen candidatos de peso, quisieran o aportaran a la política chilena, me parece maravilloso, pero no sé, Meo no tiene ninguna opción de ser candidato, pero ni una, ni la más mínima, ser ni presidente. Ahora, ni, perdón, ser presidente, ni ahora, ni nunca, jamás.
Entonces, su única participación es solamente desprestigiar y destruir la política de Chile. Luca, ojo, no fui yo. Juan Carlos Ávila me mandó una foto que se la mandé recién a Maxi, que la va a colocar, pues se la mandé por el WhatsApp, y no la va a poner. De Sichel. Entonces, para que nos aclare usted, porque fue el señor Ávila, no yo. Yo no soy vocero de Sichel, Ya, pero... pero como usted lo ha defendido, porque dice, ¿cuál es la nueva política? Y vemos a Sichel sacándose fotos con Jacqueline Balreserberger, lo dije bien, ¿o no? Sí, bien. Con Iván Moreira. Mejor que Pepe Out. Mejor que Pepe Out. Entonces, ¿cuál es la nueva política? Bueno, hay que no decir más? que el único candidato presidencial que queda, independiente de los 7, es Sebastián Sichel. Todo el resto, los otros 6 son militantes de partidos políticos, el único independiente es Sebastián Sichel. O sea, independiente porque se ha ido de los partidos. Bueno, Ancalado se había ido... Es como Sebastián Abreu. ¿Usted ¿cómo sabe se llama fútbol o no? no. No, Sebastián Abreu es un jugador que jugó como en 10 equipos. ¿Cómo Sebastián Abreu? Sí, Chile, ¿no? ¿No? Se cambia de equipo, pero mira, pero esa foto tiene algo de nuevo. ¿No? Ojo, que la envió Ávila, no yo. Para que quede claro. Muchos han pasado por varios Pero partidos. dígale a Ávila, a mí no, si yo no la mandé. Fue Ávila el que la mandó. No, está bien. A ver, él evidentemente ganó una primaria de un conglomerado político que es bien diverso. O sea, tiene gente que va desde Bópoli, desde el sector más liberal de Bópoli hasta el sector más conservador de la UDI. O sea, son 3, 4 partidos, ¿cierto?, que representan harta diversidad. Acá claramente ellos dos son los dos más de derecha, del partido más de derecha de esa coalición. Los candidatos a mí particularmente la lista parlamentaria de ¿cómo se llaman? Chile Podemos Más, no me gustó. O sea, me cargó. Esperaba algo mucho más de gente más joven, más independiente, más cercana a Sichel, más liberal, más renovada, y fue una promesa que no se cumplió. Yo creo que por eso le va a ir mal, no les va a ir como esperaban. ¿A quién? A la lista de Chile Vamos. ¿Y a Sichel? Yo creo que él le va a ir bien. O sea, él tendría que gobernar con la otra tendencia. ¿Cómo le va a pasar a cualquiera? Porque si gana Proboste tampoco va a tener mayoría, Boric tampoco va a tener mayoría, nadie va a tener mayoría. Pero yo creo que, no él, porque yo creo que es un buen candidato y los partidos no aprenden. Y probablemente le va a tocar gobernar, igual que Piñera ahora, con una minoría en el Congreso, justamente porque no aprenden. Y lo peor de todo, uno trata de defender a los partidos constantemente, porque son necesarios los partidos, pero tú tienes toda la razón. Los partidos no aprenden absolutamente. Hay mucha gente que conversa... Por suerte las otras listas son igual de malas. Sí. Así que es como la única ventaja que tienen, pero se perdió la oportunidad de llevar una lista buena. Y lo mantuvieron secreto, no se supo. Y para eso. Hay gente que plantea que la movida de Marco Enrique le da la presidencia a Sebastián Sichel en bandeja. Sí. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinan los dos? Yo estoy de acuerdo. O sea, al final... Tanto que alega Meo, yo lo he escuchado hoy Yo día lo estos veo días, difícil. alega tanto contra Piñera y que Sebastián Sichel se llama igual que Sebastián Piñera, y finalmente parece que hace lo mismo. La primera vez en 2009 le regaló la presidencia a Sebastián Piñera porque de alguna forma debilitó mucho a Frey, y ahora va a debilitar a Proboste, va a evitar que Proboste pase segunda vuelta, que es el único peligro que tiene Sichel para no ser presidente, y va a dejar en segunda vuelta a Boric Sichel, donde va a estar más peleado, pero por una cosa de quién está más cerca del centro, me da la impresión de que Sichel. ¿Comparte usted el análisis de don Lucas? Sí, en parte ¿Ya? lo comparto. A ver, ¿Qué comparte y qué no comparte? Primero que todo, quiero comentar el OMEO. Presenta su candidatura el mismo lunes aparece en un canal de televisión, ¿no es cierto?, dando una entrevista, y lo primero que sale llamando a Proboste a que se comprometa a votar por Meo, por si él sale, y llegar a los acuerdos. O sea, yo no sé en qué mundo vive ese caballero, ¿ya? Sí, Pero a lo mejor lo hizo porque comparto- está con la, vulgarmente como dicen, con la vena, puesto de cómo lo han tratado de corrupto, y resulta que si tú ves todos los candidatos, exceptuando Artés, que no conozco mucho, y incluso José Antonio Kast, te diré que los otros 5 han tenido nexo con áreas que van, evalúan pero hay aspectos miles negativos. de Boric y formas, Sichel pero hay también. miles de formas de limpiar su nombre, y una ¿Cómo? ¿Qué aspectos negativos Sichel y Boric? O sea, decir de que no soy parte yo de un gobierno en el cual he estado militando. ¿Quién dice y no eso? Sichel. No, lo dice todo el rato que ha sido parte de este gobierno. Lo dice O sea, en todas partes. Siento orgulloso de lo que hizo. Yo lo dice en todas partes. No, lo escuchamos. Dale. Sí, estoy de acuerdo de que Meo va a tratar de quitarle alguna cantidad de votos que pudiese llevarse Proboste, pero no creo que sean tantos.
¿ya? Pero, Es que no creo que sean tantos. Y pero esa Proboste cantidad. lleva y esa, tercera, ya. lleva tercera, entonces, Pero esa cantidad no le va a dar. No, o sea, yo creo, y después lo vamos a ver en los La resultados denuncia finales, entre la Contraloría, que perdona. esos datos, dame un segundo, que esos votos, si tú se los sumas a Proboste, no creo que supere a Boric. vamos a ver. Pero eso vamos a ver. pero eso lo vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tanto le dañó a eso? Lo vamos a ver después. Que la denuncia es contra de la Contraloría por la probidad en Junaep que salpica a Sebastián Sichel en su momento. Eso fue noticia del día de hoy y fue... Por un asesor que hoy día es candidato de Proboste, en Las Condes. Se le solicitó a Sebastián Sichel que asista a la comisión este día lunes 30 de agosto. Como 2017 que no llegó a nada y que... Pero no, tú me estás preguntando a mí si hay cosas que la gente quiere saber. Yo no estoy acusando a nadie, que es lo mismo que le pasó a Meo. Estoy haciendo el mismo puente nomás, Lucas. Así como él tenía todo el derecho de decirlo, no estoy diciendo que es. Yo solamente estoy diciendo que todos en algún momento tienen un tema. Así como cuando se le criticó a Boric que no estaba titulado, ¿cachai? ¿No? Entonces, no sí. está y no es tema tampoco. O sea, para ti no es tema. Hay gente que dice, yo trabajo toda la vida y voy a tener un presidente que no es titulado. Y hay gente que tiene todo el derecho y legítimo de molestarse ante eso. No sé, No estoy diciendo una que está presidenta bien. que se tituló de medicina, que tiene que ver la medicina con la política, con el derecho, con las leyes. Pero no te estoy diciendo si está bien o está mal, estoy diciendo que cada persona tiene el derecho de decir lo que le molesta o no. no, eso es todo. no le puede molestar que alguien sea rubio, gordo, flaco, O sea, no, chico, alto. O sea, decir de que tener un presidente que no esté titulado en ningún área de trabajo, en ninguna carrera, para algunas personas puede ser tema. Y es No, obvio, para algunas personas, no sé, un apellido pero no es lo mismo que ser gordo o sí, flaco, obvio no, que sí, no es lo mismo. Pero eso tampoco te asegura nada. Tenemos el presidente actual, Pero tiene estoy diciendo tremendos que pergaminos es y ha derecho. sido un gobierno nefasto. Estoy diciendo que es el derecho, Lucas, No, el derecho. y alguien puede decir Los que a alguien currículums le molesta son importantes un para candidato trabajar. Por ser, no sé, Pero no te garantiza resultados y este Yo- gobierno te lo feo, entrega. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que la gente tiene derecho a molestarse por lo que estime conveniente. Obvio, Eso pero- es parte de la pero si libertad. alguien se Y cuando tú molestara por dices que alguien fuera no, gay, es por que ejemplo, cuando tú dices no, porque- que es lo mismo que gordo y rubio, Sí, están ninguneando ok. la opinión de la gente. No, obvio, No. o sea, gente homofóbica, gente racista, gente gordofóbica, hay. No creo que sea el mismo puente, pero Yo no lo te lo creo, respeto, sí, te lo respeto. Está bien, pues si cada uno es libre de plantear No, lo que estime por eso. conveniente. Pues. Con respecto a eso, bajo esa perspectiva, todo bien con respecto a Sichel, las comisiones, usted lo ve todo tranquilo en este momento. Es que hoy en día yo creo que... A ver, Porque Sichel- fue grave lo de la lista del pueblo hoy día. Sí, no, muy fue grave. gravísimo, pero, Muy grave. pero demasiado Va a grave. venir Así la que... fiscalía. No, Muy y graves. y me rompió todos los cálculos que tenía y todas las proyecciones. Voy a tener que meter la mano a la calculadora ahí para reajustar ahí ¿Usted también los, le los complicó 6 eso? millones, los 6 millones Sí, y medio de o sea, que votos. hacer el cálculo, no, Sí, me porque- pasó una porque- madrugada entera. Yo lo que me pregunto es cómo porque estará mi- pensando la mi lista del primer- pueblo de haber dejado de mi- lado a Cristian Cueva. Mis primeros cálculos estaban dando segunda vuelta para mí, Boric, con el candidato a la lista del pueblo. Eso eran mis cálculos. Eso nunca lo he escuchado, pero está Ya, bien. pero esos eran mis cálculos. Eso eran Yo mis- estoy después diciendo, después lo ¿cómo podemos estará la lista conversar del por interno pueblo? porque cómo llegué a eso y lo podemos conversar. La lista del Ya, pueblo estará pero diciendo... ahora esto, no, y claro. Dejé a sí. Cristian Cueva afuera, tremendo Afuera, candidato. Tremendo candidato. Otras dos y- candidatas que quedaron fuera porque él tenía más patrocinio, entonces finalmente es como... No, porque él iba por el partido, pues entonces no tenía No, que pero estar la compitió firma. contra otras dos candidatas Claro. que estaban buscando patrocinio y estos patrocinios eran falsos. Entonces quizás también afectó a estas Y otras dos esto, candidatas. y esto no solamente va a afectar la lista del pueblo en la parte presidencial, a todos los candidatos que tiraron a diputados, no quedó, yo creo... no se inscribió ninguno. ¿No se escribió Bueno, ninguno? y- ninguno. Una sola candidata senadora que No te dijo, creo. no tengo nada que ver con la lista del pueblo, adiós. Sí, bueno, la porque Campillay. además Fabiola Campillay. Ah, Que eso bueno. también es otro tema que no vamos a tocar acá para entrar en polémica. Minuto libre, don Juan Carlos Ávila, y les recuerdo, para los que nos están viendo, volvemos en octubre. Nosotros nos descansamos el próximo lunes, el subsiguiente. Nosotros, por nuestros compromisos, tenemos fechas del fútbol chileno y los días jueves tenemos la selección chilena y después tenemos fiestas patrias. Así que recargados, venimos después en octubre para todo lo que viene con un sinnúmero de temas. Don Juan Carlos Ávila. Sí, mi minuto libre va un poco apuntando a unos videos que me llegaron y algo que encuentro impresentable que ocurrió en la constituyente, ya en la comisión de ética,
buscando un poco normar lo que significa el trabajo de cada uno de los constituyentes en base a su sueldo. Ellos les pagan un tremendo sueldo, un sueldo muy elevado con respecto a lo normal, ¿no es cierto?, todos los chilenos, y un poco exigiendo que en base a la labor que tienen y el sueldo que ganan, por lo menos, o sea, como mínimo, y lo que espera todo ciudadano es que trabajen 45 horas a la semana con dedicación exclusiva a la constituyente. Y tenemos ahí un constituyente, el señor Zúñiga, si no me equivoco, que está apuntando a que no debiesen tener esa cantidad de horario para tener un doble o triple trabajo, lo que encuentro impresentable. Creo que todos los constituyentes tienen que tener dedicación exclusiva a lo menos 45 horas a la semana, como cualquier chileno, para sacar esta tarea que es tan importante para todos nosotros. Don Lucas Blaset. Minuto libre de libres. Voy a insistir entonces en lo que he insistido muchas veces, que ahora volvió a estar, Santiago pasa a la fase 4, y estamos, ¿cierto?, a 18.000 pelotudos de salir del toque que queda en la región metropolitana desde las 10 a las 12, y tanto insistimos desde Libres y nuestra campaña, ¿cierto?, de fin al toque que queda, que ya los dos candidatos presidenciales más importantes, tanto Sebastián Sichel como Gabriel Boric, ambos hoy día insistían en ponerle fin de una vez por todas al toque de queda. No tiene sentido que nos sigan tratando como niños. Quiero darle las gracias a toda la gente que nos vio en el día de hoy, a la que nos escribió, a Maxi Prieto en los controles. Se nos viene un mes importante a analizar, porque de octubre a noviembre tenemos meses muy noticiosos. Les damos las gracias a los que nos vieron, a todos los que estuvieron con nosotros en este periodo. Un abrazo gigante y estamos en contacto a partir de octubre. Gracias por todo, nos vemos. Esto fue Hasta Ahora en Touch. Chao. Chao, chao.